Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de ejemplos y ejercicios para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un movimiento que ya hemos visto el anterior video, pero como el anterior video yo me enfoqué más en la parte teórica, este video va a ser exclusivamente la parte práctica. Empecemos con los ejemplos para la velocidad final. La velocidad final en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la velocidad que tiene un objeto en un instante de tiempo t, cuando parte con una velocidad inicial v sub 0 y está sometido a una aceleración constante a. Si queremos definir aquello que yo expliqué ahorita en castellano, pero en términos matemáticos, nos quedaría la siguiente expresión. Velocidad es igual a la velocidad inicial más el producto entre la aceleración y el tiempo. En ese sentido, la velocidad final es la velocidad del objeto en un instante t, la velocidad inicial es la velocidad al iniciar el movimiento, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y el tiempo, que los anteriores tres símbolos trabajaron, pues es el tiempo transcurrido desde el inicio. Es cuánto dura aquel movimiento. Teniendo aquello en cuenta, ¿cuál sería la interpretación física fundamental? La aceleración constante incrementa o reduce la velocidad en una cantidad fija cada segundo. Y la velocidad final no solo depende de la aceleración y de su signo, sino también de la velocidad inicial y cuánto tiempo ha transcurrido desde el comienzo de aquel movimiento. Para ello vamos a empezar con ciertos ejemplos. Este va a ser nuestro primer ejemplo, que va a ser de un movimiento que tenga ciertas propiedades. En este caso vamos a tener un automóvil que parte con una velocidad inicial de v sub 0 de 6 metros sobre segundo, y acelera a una razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Como pueden ver, ambos son positivos, es decir, van hacia el mismo sentido, durante un tiempo de 5 segundos. Por ende, calculemos entonces la velocidad final. Podemos aplicar la fórmula de allá arriba. Velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y sustituimos los términos. Nos quedarían 6 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo al cuadrado multiplicando 5 segundos. En este caso cancelamos segundo con segundo y nos quedaría una suma entre unidades congruentes, que para la velocidad las unidades deberían ser de metros sobre segundo para el Sistema Internacional de Unidades. Realizando aquella suma nos quedarían 21 metros sobre segundos, es decir que el automóvil alcanza una velocidad final de 21 metros sobre segundo. Conceptualmente, ¿qué significa? Cada segundo el automóvil gana 3 metros sobre segundo y en 5 segundos, sumando la velocidad inicial, nos dan 21 metros sobre segundo. Con respecto a una interpretación gráfica, ¿qué podemos sacar? Esta es una gráfica de velocidad versus el tiempo. El tiempo va a ser la variable independiente y la velocidad la dependiente. En este caso tendríamos una recta creciente, ya que la aceleración es positiva, y la pendiente va a ser definida por aquella misma aceleración. Ahora tenemos la intersección entre los 21 metros sobre segundo y los 5 segundos. Ahí podemos evidenciar cómo nos quedaría la gráfica, partiendo desde una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo, que es el que define aquel corte con el eje de las ordenadas. Pasando a un segundo ejemplo, nosotros vamos a tener un movimiento de igual manera, pero con ciertas partes diferentes. Va a ser similar en ese contexto, pero le vamos a cambiar ciertas cosas. Nosotros vamos a tener este que parte a una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo. Y además, ahora va a frenar. Como frena, la aceleración debe dirigirse al sentido opuesto. En ese sentido va a ser negativo. Y su magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El movimiento va a durar 4 segundos. Por ende, tenemos que calcular la velocidad final después de aquellos 4 segundos, y la aceleración va hacia izquierda. Perfecto, entonces, veamos a ver. Resulta que vamos a aplicar la misma fórmula, eso sí se va a mantener similar. Vamos a aplicar velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si necesitamos encontrar la velocidad final, no debemos hacer ningún despeje, solamente sustituir términos. 18 metros sobre segundo más los menos 2 metros sobre segundo al cuadrado multiplicando 4 segundos. Teniendo aquello en cuenta, entonces cancelamos segundo con segundo y nos quedaría aquella suma, que bueno,
no va a ser una suma. 18 metros sobre segundo más por menos nos da menos y 2 por 4 nos da 8. Por ende, la velocidad final va a ser de 10 metros sobre segundo. Es decir, que aquel automóvil reduce su velocidad a 10 metros sobre segundo. Cada segundo pierde 2 metros sobre segundo y por lo tanto en 4 segundos ya se habrá reducido a una magnitud de 10. Interpretación gráfica. Empezamos desde una velocidad inicial de 18 y terminamos a una velocidad final de 10, cuando hayan transcurrido ya los 4 segundos. Por ende, la recta decreciente, ya que la aceleración es negativa, nos quedaría de aquella manera. Claro, mucho más lineal, pero es de aquella manera. Es en este punto, en un instante t dado, cuando la velocidad es igual a 0. Y es porque ahí sí el automóvil se detiene y si sigue la aceleración, entonces va a empezar a retroceder y la velocidad va a cambiar de signo y va ahora a ser negativo. ¿Qué sucede en otro ejemplo? Digamos que tenemos un tren, un motorizado, un automóvil que viaja a una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. ¿Qué sucedería en aquel caso? Si nosotros decimos que va a frenar, si frena es porque la aceleración va en sentido opuesto para que pueda llegar a 0, ¿cierto? A 0 metros sobre segundo. En ese sentido, la aceleración va a ser de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, supongamos. ¿Cuánto tiempo tardará en detenerse? Sí, lo entiendo. A nosotros nos dan dos variables. Pero si la ecuación tiene más, ahí qué es lo que podríamos realizar. A ver, vamos a aplicar la misma ecuación, es la misma. Muy similar el proceso, solo que ahora de por sí nos da otro dato teniendo en cuenta que frena. Pero ¿cuál es ese dato? El dato es el siguiente, que la velocidad final va a ser igual a 0. Porque si el objeto se mantiene en reposo, frena y llega a reposo, la velocidad es igual a 0 porque no se está moviendo. En ese caso, si sustituimos, podemos darnos de cuenta que la única variable que tenemos ahí es el tiempo, la única variable desconocida. Pasamos este al otro lado a restar y la aceleración al otro lado a dividir. Nos quedaría que el tiempo es igual a aquel cociente. Teniendo en cuenta que el cociente, vamos nosotros a cancelar los signos negativos, metro con metro, segundo con segundo, y este segundo al estar en denominador interno pasa al numerador. Tercera de 3 es 1, tercera de 3 es 1, por ende nos quedaría tiempo es igual a 10 segundos. Es decir, que aquel automóvil tarda 10 segundos en detenerse. Por ende, si cada segundo pierde 3 metros sobre segundo, en 10 segundos ya habrá perdido toda su velocidad y ahora estará en reposo. Como tal, la gráfica de velocidad versus tiempo. Tenemos acá unos 30 metros sobre segundo, que es de la velocidad inicial, y acá tenemos los 10 segundos ya cuando la velocidad llega a 0. Por ende, nuestra recta decreciente nos quedaría de aquella manera, teniendo en cuenta que acá es la velocidad es igual a 0 y en este punto el tiempo es igual a 0 porque hasta ahora comenzó aquel desacelere o aquel movimiento. Eso sería para las velocidades. ¿Cuáles errores comunes he evidenciado yo? Algunos errores comunes al calcular la velocidad final es olvidar el signo de la aceleración, ya que si es frenado la aceleración es negativa o de por sí es contraria a la velocidad inicial. Confundir también velocidad inicial con velocidad final, y es usar mal los tiempos de referencia. Y aparte no interpretar el tiempo correctamente. El tiempo siempre debe ser positivo. Ahora pasemos al desplazamiento. El desplazamiento es aquella diferencia entre la posición final y la posición inicial de un objeto en movimiento. El desplazamiento se puede calcular con varias fórmulas equivalentes dependiendo de cuáles datos hayan disponibles. En ese sentido, para una fórmula con tiempo, digamos, x va a ser igual a x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación principal para calcular la posición final. Y si el desplazamiento es el delta, o sea, la diferencia entre la posición final y la posición inicial, pasamos esta variable al otro lado a restar y nos quedaría solamente con esta expresión. Por ende, delta de x es igual a esta expresión que estoy escribiendo al lado derecho.
Ahora, ¿qué sucede si solamente tenemos, o bueno, si tenemos varias velocidades? Si tenemos varias velocidades, calculamos la velocidad promedio, que es sumar ambas velocidades y dividirlo entre 2, y lo multiplicamos con el tiempo. ¿Qué sucede si no tenemos el tiempo? Si el tiempo es desconocido. Pues bueno, aplicamos la fórmula de que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a veces delta de x. Este 2 veces a pasa al otro lado a dividir y la velocidad inicial pasa al otro lado a restar. Por ende, delta de x es igual a la velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. De aquella manera, ya conocemos tres diferentes fórmulas para el delta de x tan solo partiendo de aquella ecuación principal, la ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Teniendo aquello en cuenta, empecemos con los ejemplos. El primer ejemplo va a ser de encontrar desplazamientos. Vamos a tener nosotros un coche. En este caso, este automóvil, este coche, parte con una velocidad inicial que va a ser de 10 metros sobre segundo. Y vamos a asumir que acelera también hacia el mismo sentido a 2 metros sobre segundo al cuadrado durante unos 4 segundos. ¿Cuál sería por ende su desplazamiento? Vamos a usar una fórmula que trabaje con velocidades iniciales, aceleraciones y tiempo. Es decir, delta de x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Conocemos todas las variables? Claro que sí, la velocidad, el tiempo y la aceleración. Por ende, ¿cómo nos quedaría si sustituimos aquellas variables? Tendríamos 10 metros sobre segundo por 4 segundos más la mitad de este producto que contiene 2 metros sobre segundo al cuadrado y 4 segundos a aquella unidad y la magnitud elevadas al cuadrado. En ese sentido, segundo se va con segundo, acá mitad de 2,1, mitad de 2,1 y bueno, acá también cancelamos, pero sería ahorita después. Nos quedaría 10 por 4, 40 metros, más 1 por 1 por 4 por 4 sería 16 metros. Es decir que el desplazamiento es de 56 metros al realizar aquella suma. En la interpretación, ¿qué podemos evidenciar? Que en 4 segundos avanzó 40 metros dado a la velocidad inicial y la aceleración añadió estos otros 16 metros al movimiento para un total de 56 metros. Ahora, ¿qué sucede si queremos trabajar otro pero utilizando una velocidad media, una velocidad promedio? ¿Qué sucedería? Primero vamos a evidenciar la gráfica. Acá tenemos una gráfica de posición con respecto al tiempo. Si nuestra posición final fue de 56 metros, empezamos desde el 0. Y va a tener una forma de una parábola. ¿Por qué una fórmula de una parábola? ¿Por qué una forma parabólica? Porque ustedes evidencian que en aquella expresión tenemos un término elevado al cuadrado. Y era cuando aplicábamos el 1 medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Eso automáticamente hace que la forma de aquella gráfica sea cuadrática. Por eso es que la velocidad con respecto al tiempo en este movimiento no es cuadrático, sino que es una expresión lineal. Ahora en este ejemplo, digamos que tenemos velocidades promedios. Voy a utilizar lo que ya conocíamos antes, pero como no sabíamos la velocidad final, pues calculémosla. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Teniendo aquello en cuenta, entonces 10 metros sobre segundo más una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 4 segundos. Ajá, listo. Entonces cancelamos segundo con segundo y nos quedaría aquella suma. En ese sentido tenemos 10 metros sobre segundo al cuadrado más 2 por 4 que son 8, 18 metros sobre segundo para la velocidad final. Ahora la velocidad promedio sería sumar aquellas dos velocidades, dividirlo entre 2, es decir, aplicarle la mitad y multiplicar por el tiempo. Es decir, 18 más 10 sobre 2, multiplicando toda aquella expresión, todo ese cociente, los 4 segundos. ¿Qué nos quedaría? A ver, mitad de 18, 9, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Nos quedaría 9 más 5 que nos da 14 y 14 por 4 es 10 y
56. Entonces cancelamos segundos con segundos y nos quedaría 56 metros. El desplazamiento, como podemos ver, coincide con los mismos datos, diferente fórmula, pero el desplazamiento coincide. Hemos usado 2 y habíamos visto que habían 3. Podemos aplicar aquella tercera ecuación. ¿Cómo? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Era el desplazamiento sin el tiempo, ¿sí se acuerdan? La velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 veces a, la aceleración. Entonces, sería 18 metros sobre segundo sobre segundo, aquella expresión al cuadrado, menos 10, las unidades elevadas al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, 18 por 18 nos da 64 para 324, sí. Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos menos 10 por 10 que nos da 100 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. En el denominador tenemos 2 por 2, que es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Aplicando la resta del numerador, serían 224 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Perfecto, si tenemos aquel cociente, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Cancelar, ¿cierto? Entonces, en este caso, mitad de 4, 2, mitad de 224, 112, mitad de 2, 1 y mitad de 112 serían 56. Sí, 56. Metro con metros, segundos con segundos, y nos quedarían entonces 56 metros. De tal forma que el desplazamiento coincide, utilizando la primera, la segunda o la tercera fórmula. El desplazamiento va a coincidir porque estamos utilizando los mismos datos en aquellas 3 fórmulas, solo que a veces utilizamos una variable más o una variable menos. Ahora, en este cuarto ejemplo, vamos a tener un movimiento que vaya a ser un poco diferente. Tenemos un motorizado, un automóvil que parte con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Listo? Y va a frenar. Va a frenar porque la aceleración es negativa. Tiene un sentido contrario. Y tiene una magnitud de 4. ¿Cuál es entonces el desplazamiento hasta detenerse? A ver. Necesitamos tener en cuenta que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿La velocidad es de cuánto? ¿Cuánto vale la velocidad si se detuvo? Si se detuvo, la velocidad es igual a 0 porque el cuerpo está en reposo. Vamos a sustituir todos los términos. ¿Para qué? Para encontrar el tiempo. Encontramos el tiempo para detenerse para posteriormente poder encontrar el desplazamiento. Se puede hacer de aquella manera. Pasamos este término al otro lado a restar, este otro al otro lado a dividir, y por ende nos quedaría que el tiempo es igual a menos 20 metros sobre segundo sobre menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. En ese sentido, cancelamos negativo con negativo, metro con metro, segundo con segundo. Este segundo pasa al numerador. Mitad de 4, 2, mitad de 20, 10, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Perfecto. El tiempo, por ende, hasta detenerse sería de 5 segundos. Ese sería nuestro tiempo, el tiempo para detenerse. Ahora, ¿cuál sería el desplazamiento antes de detenerse? O sea, todo lo que recorre antes de llegar a este punto. Se podría trabajar con esta siguiente fórmula. La velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Perfecto. Teniendo aquello en cuenta, entonces serían 20 metros sobre segundo por el tiempo para detenerse, que sería de 5 segundos, más un medio de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando los 5 segundos elevados al cuadrado. Realicemos aquellas operaciones. Cancelamos segundo con segundo, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. ¿Y qué nos quedaría? El desplazamiento es igual a 20 por 5, 100 metros. Más acá menos 2 por 5 por 5, que 5 por 5 es 25. Y menos 2 por 25 sería entonces menos 50. Menos 50 en metros. Porque los segundos se cancelan. Acá, más por menos nos da menos. Y nos quedaría entonces 100 menos 50, lo cual da 50 positivos. El automóvil, por ende, recorre
50 metros antes de detenerse. ¿Cuáles errores comunes se pueden encontrar al trabajar y calcular los desplazamientos? Se suele olvidar que el tiempo al cuadrado siempre es positivo, siempre. Tiempos positivos. No respetar también los signos de la aceleración, porque si el movimiento es retardado, entonces va a un sentido contrario. Si la velocidad inicial era negativa, pues entonces la aceleración va positiva si el movimiento es retardado. Va en sentido contrario. Y además confundir la distancia recorrida con el desplazamiento, porque como he explicado en anteriores videos, la distancia es la suma total del recorrido, independientemente si va 10 metros al norte y después se regresa. Ahí ya van 20 metros. Pero el desplazamiento es la diferencia neta entre posiciones. Por ende, si vamos 10 metros al norte y regresamos, no nos desplazamos, seguimos en el mismo punto. El desplazamiento es de 0 metros, mientras que la distancia ahí sí es de 20 metros. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido muy agradable en comentarios. Alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...